versículo 17. Cuando la iglesia tenga a mano, diga amén. ¿Tienen a mano? Vamos a leer lo que dice San Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Amén. Y este es uno de los pasajes estrellas para que muchos digan que el seguidor de Cristo, el discípulo del Señor, no tiene que tener bienes materiales. Y dice la gente: no es Jesús. Le dijo al joven rico: vende todo y dale a los pobres. Porque es cierto, después Jesús dice en el versículo 23, mirando alrededor, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pero el secreto, hermano, está en el versículo siguiente, y después vamos a hablar un poco sobre eso. Qué importante es escudriñar las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Qué importante es sacarle el jugo al texto bíblico, porque de lo contrario creamos ideas que no son. Creamos ideas que no son. Y qué importante, hermanos, hermanas, es agarrar, meditar en la palabra, en tranquilidad, en oración. Porque muchas veces, por causa de que le damos una lectura, digámosle, superficial, nos hacemos ideas que no son. Y ese es un problema grave, no solamente acá, sino que es un problema grave que está aumentando en el mundo. Que leemos, pero no entendemos, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? ¿Falta de qué? Comprensión lectora. Y nosotros como iglesia del Señor, nosotros tenemos la guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo. Decirle a la persona que tenés cerca: tenés la guía del Espíritu Santo. Tenés la guía del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, no podemos cometer los errores que comete el mundo en ese sentido. Jesús dice que estaba en un lugar X, se le acerca a un joven, le dice: maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le mira y le dice: vos sabés bien lo que tenés que hacer.
Vos sabes bien lo que tenés que hacer. Muchas veces, hermanos, nosotros y todo el mundo quiere usar como excusa diciendo, no sé dónde hay. Mentira, hermano. Todo el mundo sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es pecado y no es pecado. Nosotros, hermanos, vivimos en una sociedad de cultura cristiana. Todo el mundo conocemos lo que es pecado y lo que no es. A lo mismo Yeyapó. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo al Señor, no le seguimos correctamente al Señor, ¿verdad? Y este joven viene y le dice, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, vos sabés lo que tenés que hacer. Tal mandamiento, esto. Este joven le dice, Señor, pero yo todo esto lo hice desde mi juventud. Dice la palabra de Dios que Jesús le miró amándole. Decí conmigo, amándole. Y le dice, bueno, ¿querés realmente ser partícipe de esto que está naciendo acá? Vende todo lo que tenés. Es cierto, le dice, repartirlo a los pobres. ¿Pero para qué? Y le dijo, y vení, seguime y toma tu cruz. Y de esta parte la gente se olvida. Jesús no le estaba diciendo, no, que nadie nunca tenga bienes materiales. Vos, hermano, hermana, puedes tener tu casa, puedes tener tu vehículo, puedes tener un trabajo estable o un emprendimiento, lo que sea. Vos podés, hermano, progresar. Eso no está mal. Lo que Jesús le está diciendo a este hombre era, ¿querés ser partícipe de esto más grande? Deshacete de eso que te está atando. Vení, seguime. Vení, seguime. Vení y seguime, le dijo Jesús. Y este es el mensaje central del joven rico. No es que porque era rico Jesús le rechazó, no. Este joven quería algo más y Jesús le dijo cuál era ese algo más que necesitaba. Le invitó a ser partícipe de algo mucho más grande, así como hizo con todos sus principales discípulos. ¿Acaso Jesús no le dijo a Pedro, a Juan, deja tu red y seguime? ¿Le dijo o no le dijo? Deja todo ahí y vení, seguime. ¿Acaso Jesús está en contra de los pescadores? ¿Acaso Jesús está en contra de la profesión de pescador? Nadie interpreta de esa manera. Solamente contra el joven rico nomás van. ¿Acaso cuando Jesús le llamó a Mateo no le dijo, deja todo y seguime? Y Mateo, cobrador de impuestos, así mismo dejó su mesa y se fue detrás de Jesús. ¿Acaso Jesús está en contra del trabajo? ¿Está en contra del trabajo, sí o no? No. Por eso, hermano, hermana, es tan importante que nos sentemos a meditar en la palabra. Porque fíjense lo que dice el versículo 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Lo malo, hermano, hermanas, no es tener riquezas. Lo malo, hermano, hermana, no es tener dinero
Lo malo es poner nuestra confianza en el dinero, poner nuestro amor, nuestra atención en nuestros bienes materiales y no en el Señor. Lo malo es confiar y tener esperanza en los recursos terrenales y no en tenerlos. Porque de lo contrario, hermanos, hermanas, la Biblia está llena de gente que tuvo riquezas. Abraham era un señor pobre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Para mí que no estamos haciendo la tarea de la casa, no estamos meditando en la palabra. Abraham no era pobre. Isaac, Jacob perdió todo y después, ¿qué hizo? Luchando, trabajando, multiplicó sus bienes. Mucho multiplicó. ¿Estaba mal eso? No. José en Egipto, ¿qué hizo? Se empobreció, se enriqueció. Empezó como esclavo y terminó como ¿qué? Como gobernador. Segundo, solo el faraón estaba por encima de él, ¿verdad? Entonces, ¿es malo eso? No. Claro que no, hermanos. Claro que no. La palabra de Dios mismo decía que durante el ministerio de Jesús había quienes sustentaban su ministerio. Ustedes piensan que Jesús recorriendo 3 años recorría gratis. Una vez nomás multiplicó los peces y los panes, ¿verdad? ¿O cuántas veces multiplicó? Nosotros encontramos dentro del ministerio de Jesús que haya caído comida del cielo, ¿sí o no? ¿Cayó comida del cielo? ¿Apareció comida de la nada? No. Había gente que sustentaba su ministerio. Tanto es así que dice la Biblia que ellos tenían un tesorero, ¿verdad? ¿Y quién era el que guardaba el tesoro de entre ellos? ¿Quién era? ¿Quién sabe? Judas, ¿verdad? Judas Iscariote, él era el que guardaba la plata. ¿Se dan cuenta? Entonces es mentira esto de que la gente quiere meter, ¿verdad? La gente quiere meter, le voy a decir bien directo, hermano. La gente quiere meter una mente empobrecedora dentro del pueblo de Dios. Y nosotros no podemos permitir eso. Nosotros no podemos permitir que la gente quiera usar el ministerio, el evangelio, el reino de Dios para meternos cosas que no son. Lo que el Señor condena y dice es que nosotros no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a la riqueza al mismo tiempo. No dice que no podamos tener bienes materiales. Lo que no podemos es amar a dos señores. No podemos tener a Dios sobre todas las cosas y después a la riqueza también al lado sobre todas las cosas. Eso es imposible. Y nosotros mismos sabemos cuándo está en primer lugar Dios y cuándo está en primer lugar el hacernos de plata. Y eso se refleja en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a hacer dinero? ¿Cuánto tiempo hace que no estás meditando en la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo hace que no estás orando? ¿Cuánto tiempo hace que no te estás congregando? ¿Cuánto tiempo hace que no estás haciendo algo para el Señor? ¿Y cuánto le dedicas a hacer plata? Y yo sé que la vida es complicada, la vida no es fácil, pero el Señor siempre llega con la solución. Alguien una vez me dijo, sí, pero
No tengo otra, tengo que meterle al trabajo y fin de semana y todo, porque si no, no hay caso. Me quedé pensando y no supe qué decirle. Le había comentado a otro pastor y me dijo: orá por esa persona, porque el Señor siempre nos da la alternativa. Yo te voy a decir algo y quiero que pienses en esto. Si la actividad que te está haciendo plata te es una barrera para seguir al Señor, orale y pedile a Dios: Señor, yo necesito otra cosa, porque esto me está haciendo de tropiezo. Pero pedile al Señor de corazón. Dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide se le dará, y el que busca encontrará. Si tu actividad económica, hermano, hermana, te está impidiendo de servir al Señor, pedile a Dios: Señor, yo quiero que me cambies de rubro. Señor, yo quiero que consigas algo mejor para mí. Porque al fin y al cabo, hermano, hermana, nuestra vida sobre la tierra es un parpadeo. Es un parpadeo. Y cuando nosotros estemos ante el tribunal de Cristo, nosotros no vamos a poder culparle a los otros. No, pero fulano, no, sultano que me hizo hacer esto. No, fulano que me dijo que tal cosa. Cada uno de nosotros, hermanos, vamos a ser responsables ante Dios. ¿A quién le vas a culpar? ¿A quién le vamos a culpar? Cada uno vamos a estar ante el tribunal de Cristo y vamos a tener que rendir cuentas a Él. Libro de San Mateo, capítulo 5. Versículo 3. La gente dice, Jesús dice que los pobres son bienaventurados. Vamos a ver si es cierto eso. San Mateo capítulo 5 y versículo 3. Bienaventurados los pobres ahí dice bienaventurados los pobres en su bolsillo. ¿En dónde dice bienaventurados los pobres en espíritu? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que es, hermanos, hermanas, el pobre en espíritu? Nosotros, hermanos, yo le aseguro que usted le conoce a muchas personas que son pobres materialmente, ¿verdad? Hay mucha gente, hermanos, hermanas, que son pobres materialmente, que materialmente no tienen nada, pero que su corazón está lleno de codicia y amor al dinero. Están dispuestos a todo por hacer dinero. Están dispuestos a engañar, están dispuestos a robar, están dispuestos a hurtar, están dispuestos a hacer lo que sea. ¿Qué es lo que dice la gente? Ñambo, Juan fulano, ve. Puede ser que no tenga nada, pero su corazón está lleno de avaricia y amor al dinero. La palabra de Dios dice: bienaventurados son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, en otras palabras, bienaventurados son aquellos que se despegan, que no aman los bienes materiales. Bienaventurados somos, hermanos, hermanas, cuando Dios está en primer lugar en nuestra vida y no los bienes materiales.
Jesús, contando una parábola, una vez dice que había un hombre que trabajó muy duro durante su vida, se hizo de muchos bienes materiales, los guardó, se sentó y dijo: ahora voy a disfrutar la vida. Yo ya trabajé mucho, hice mucha plata. Y dice que viene una voz del cielo diciéndole: necio, hoy te pedirán cuentas de tu alma. ¿Qué tienes para presentar? ¿De qué nos sirve, hermano o hermana, ganar el mundo entero y perder nuestra salvación? Perder nuestra alma. Perder nuestra alma. Entonces, bienaventurados, hermanos, son los pobres en espíritu, no los pobres materialmente. Lamboria hoy geta laya, hoy o seguía la año de ya, hoy la tiene ahí. No tener nada no significa que sos agraciado delante de Dios, sino tu corazón, tu comportamiento, tu predisposición a Él es lo que hace la diferencia. Si hoy tuvieras que perder todo por el Señor, ¿estarías dispuesto? ¿Estarías dispuesto? ¿Somos pobres en espíritu? La gran pregunta, ¿verdad? Y podemos seguir con cientos de versículos más, pero lo que quiero decirte, hermano y hermana, que usted no tiene el porqué de estar condenado en la pobreza y en la necesidad. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que trabajar honestamente de manera que no tengamos necesidad de nada. Dice la palabra del Señor, trabajando honestamente de manera que no tengan necesidad de nada. Es la voluntad de Dios que vos vivas desesperado siempre, que no te alcance nada. No, esa no es la voluntad de Dios. Pero tampoco es la voluntad de Dios que vos te desvivas detrás del dinero, que vos te alejes de Él por causa de los bienes materiales. Sea en la riqueza o en la pobreza, el Hijo de Dios real, el que es salvo, el que ha abrazado y tomado su cruz, le sigue a pesar de la riqueza o la pobreza. Hermano, hermana, nosotros vivimos en medio de una cultura del mundo, y nosotros en esta cultura del mundo, en esta cultura de oscuridad, de tiniebla, de suciedad, de inmundicia, nosotros tenemos que ser luz. Luz en el mundo, sal de la tierra, ciudad sentada sobre un monte que no se puede esconder. Nosotros tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes. Y no tenemos que caer en estas trampas, hermano, hermana. En estos lazos del enemigo para desviarnos poco a poco del Señor. Porque usted se da cuenta que el mensaje de las tinieblas siempre es parecido al mensaje de la luz. Siempre es parecido. Y está disfrazado de mucha piedad. Cuando la mujer María vino o rompió el vaso de alabastro, ungió los pies de Jesús, los enjuagó, ¿qué fue lo que dijo la gente? Emma de mí, Maray copado yapo. Hay tantos pobres necesitados, ¿por qué no vendió y le dio a los pobres? Maraico desperdiciado ahí por los pies de Jesús. En el libro de Juan incluso va más allá, y Juan parece que tenía luego algo contra Judas, porque dice en el libro de Juan que Satanás entró en el corazón de Judas y dijo que para qué hizo eso, porque era ladrón, dice.
¿Y qué es lo que es la cultura del mundo? La cultura del mundo, yo te voy a decir algo, hermano, y quiero que me preste atención. El Señor nos manda a nosotros ser generosos, pero nos manda al necesitado a exigir. Escúcheme bien. Pechenendu ponague. La palabra de Dios dice que tenemos que ser generosos. Decirle al que tenés cerca, tenés que ser generoso. La palabra nos manda que tenemos que visitarle a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Que tenemos que visitarle al necesitado. Que tenemos que pasarle a la mano al que necesita. Pero la Biblia no dice que el necesitado tiene que ir a exigirle a los demás, porque eso no corresponde. Mire lo que dice la palabra de Judas. Judas dice, ¿por qué pico no le da a los pobres? ¿Cuántas veces usted ya vio esto? Yo ya he visto muchos de estos comentarios en las redes sociales. Vos no podés hacer nada. Las iglesias no pueden hacer nada. Porque la gente ya comenta, ¿por qué pico no le dan a los pobres? ¿Y quién fue el que dijo este mensaje según Juan que entró en el corazón de Judas? Porque cuando actuamos fuera del lugar, ya no estamos actuando dentro del propósito de Dios. Nunca, hermano, hermana, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? ¿Cuántos creen que son salvos? Si usted es un hijo de Dios, nunca jamás le exija a los demás. No le exija a los demás. Porque las dádivas, la gracia, el regalo, el visitarte en tus tribulaciones, no es algo que tengas que exigir, es algo que tiene que nacer del otro. Es algo que tiene que nacer del otro. Es algo que tiene que nacer. ¿Y qué es lo que es la cultura del mundo? Vos vas a ver en todos lados, la gente exige. ¿Y en qué momento da? Por eso, hermano, que nosotros tenemos una cultura tan pobre, empobrecedor. Porque todo el mundo se cree con derecho que le den las cosas. Pero nadie se quiere levantar a conquistar las cosas. Alguien por ahí, me acuerdo, había una señora que recorría por la calle tomando y le decía a la gente, penda pesa ayuda y oírla se me embucuera a mí. Que antes me vengo falta. Lo mitad y me embuta todos los días de mantener a la familia. Cada uno tiene que ser responsable de sí mismo. Y si alguien, hermano, hermana, te ayuda en tus tribulaciones, agradecele al Señor. Sé grato. Sé grato. Pero nunca permitas que nadie te exija nada. Nunca permitas que nadie te exija nada. Porque eso no es la voluntad del Señor. El reino de Dios no funciona así. El reino de Dios no funciona así. En el reino de Dios nosotros tenemos que ser generosos, pero nunca exigir. Nunca exigir. ¿Acaso usted ve algún ejemplo de nuestros héroes de la fe que se van a exigir algo de los demás por más que tenían necesidad? No.
El Señor siempre proveyó a aquellos que estaban dentro de la voluntad del Señor. Dice la Biblia: joven fui y viejo me he vuelto, pero nunca he visto a un justo mendigar pan. Si vos confías en el Señor, yo no digo que la necesidad sea por tu pecado, no. Pero tenemos que permanecer dentro del propósito de Dios, dentro de la justicia de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, hablando sobre el afán y la ansiedad: ustedes no ven los pájaros que no trabajan, no tienen propiedades, pero no les preocupa lo que han de comer. ¿Y acaso no son ustedes, no valen más que esos pajaritos? El Señor no nos va a hacer faltar si permanecemos en el propósito de Dios, si permanecemos en la línea de Dios. Ahora, si salimos de ahí, ¿qué le vamos a reclamar a Dios? ¿Qué le vamos a reclamar a Dios? Señor, ¿por qué pico me permitiste sufrir las consecuencias de mi desobediencia? En deposita de ya. Dios, ¿por qué pico lo que me viene la consecuencia? ¿Qué le vamos a reclamar a Dios? Tenemos que ser responsables de nuestros actos. Responsables de nuestros actos. Iglesia, te invito a que te pongas de pie. Yo sé que es una palabra dura. Yo sé que no es una palabra muy chistosa. Yo sé que no es una palabra en donde vos vas a decir: hoy vine con una palabra de bendición, porque esta es una palabra de exhortación para la iglesia. No nos dejemos engañar por la cultura del mundo. No nos dejemos engañar por la cultura de la gente que no es del reino de Dios. Nosotros tenemos nuestra propia identidad. Nosotros somos pueblo de Dios, hijos de Dios, real sacerdocio, nación santa, y tenemos que marcar la diferencia. Cuando dicen amén, amén. Señor Dios Todopoderoso, gracias, Padre, te damos por esta palabra que nos das el día de hoy. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra fue contundente hablándonos a tus hijos, Padre. Te pedimos, mi Señor, que nos des la fuerza, que nos des, Señor, la entereza, que nos des, Señor, la sabiduría, la comprensión para poder abrazar el mensaje de exhortación, el mensaje de tu palabra, mi Dios. Te pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, ayúdanos, mi Dios, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, mi Dios, a hacer las cosas conforme a tu propósito, conforme a las cosas que nos entregas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, te damos. Gracias, mi Señor, por todo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.